Aquí también fue hecha presa una mulata de Córdoba, Veracruz, que fue muy famosa por la manera en que escapó de la cárcel. Bueno, cuenta la leyenda que según pintó en una de las paredes de la celda un mar, ¿no? Con un barco, y ya no apareció. Entonces dicen que se fue en el barco, de ese mar que pintó, ¿no? Entonces eso es como lo famoso de la historia, sobre todo porque también escapó y bien, probablemente escapó sí existió este asunto y de ahí derivó la leyenda, porque sí fue muy famoso el escape, casi nadie podía huir de la Inquisición, ¿no? La verdadera conquista, que es la espiritual, ¿sí? Porque a golpes de espada o a disparos de arcabuz, pues es muy fácil, ¿no? Pero entonces triunfará el miedo. Pero ¿qué pasa cuando triunfa el convencimiento del alma? Cuando llega Cortés, se supone que ya estaba abolida la encomienda en España. Pero él justifica la encomienda diciendo, ¿con qué le pago a mis conquistadores, a mis capitanes? Cuando se reparten los solares. Hay dos procesos. Una cosa es el reparto del solar, donde van a vivir, y otra cosa es la encomienda de qué van a vivir. ¿Y la encomienda qué es? Es un pago de servicios a los conquistadores que da la corona, ¿sí? Es decir, la corona no paga un sueldo, la corona no paga digamos, algo en metal, sino lo que tú conquistes, te dan una parte, te lo reparto, te lo concedo para que te trabajen, para que te ayuden. Una parte eso para mí, porque aquí sí funciona este famoso mecanismo de la casa no pierde. Lo que hace la corona española desde la época de Isabel la Católica es yo te concedo en mi nombre que hagas esto. De alguna manera, a lo mejor muchos se van a parar de pestañas, es una especie de corsarios. Son los corsarios. En mi nombre puedes hacer esto. Claro, hay una justificación ideológica, religiosa, de conquista espiritual y todo esto bien. O sea, ahí está. Eso es otro tema. Pero dicen, en mi nombre puedes hacer. Ellos llegan y en el nombre de ellos toman posesión de un terreno que no era de ellos ni lo conocían, pero que les daba el poder, su poder occidental. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La corona tiene como dos momentos importantes. Un primer momento, y todos lo conocemos, llega al Caribe. En el Caribe llegan, reparten solares, hacen devastación, acaban, y la corona se da cuenta que dice, no, ese negocio a mí no me conviene. No me conviene porque en un momento dado, ¿quién les va a trabajar? Yo no quiero que tampoco despoblar la península ibérica, ¿no? Porque acaba de pasar la Reconquista. Se me van todos y entonces ¿quién nos trabaja a nosotros acá? Entonces tenemos que regular esas formas de concesiones temporales. Ese es el primer momento, es la encomienda. Bueno, de alguna manera los conquistadores españoles traían pues toda una herencia cultural de las guerras, sobre todo la última contra los árabes en la toma de Granada. Incluso varios conquistadores fueron hijos de gente que peleó contra los árabes en Granada. Y luego cuando solicitaban que les fueran reconocidos sus méritos o les otorgaran encomiendas o solares,
ellos en los documentos hacían remembranza, que fui hijo de fulano que peleó por el rey en la guerra de Granada. Y luego ahora yo peleé en la toma de Tenochtitlan y en la conquista de Oaxaca y de la Nueva Galicia. Entonces es como una continuidad de ese ambiente psicológico de reconquista. Se van a cumplir ahora 400 y pico, 500 años, ya perdí la fecha, 500 años del famoso sermón de la noche del 24 de diciembre de 1500 son de Santo Domingo. Es famoso en la historia del Caribe y de América, porque Fray Andrés de Bustamante, el provincial de Santo Domingo, critica la encomienda, pero la critica violentamente, diciendo que es un proceso de esclavitud, de asesinato, de muerte. Y es más, cuentan las crónicas, que amenaza con excomulgar a esos encomenderos salvajes. Es el primer choque, por eso es que luego se trata de quitar la encomienda. ¿Por qué digo esto? Porque para mí es muy importante. Hay una política de protección, sí, pero es una protección a mis intereses. Con esos antecedentes, dicen, cuando llegan a la parte continental, dicen, ¿cómo le vamos a hacer? Pues temporalmente que se reparta la encomienda. Lo que vamos a ver es que la política de la corona a nivel de exploración es bien interesante. Lanza a todo lo peor, aventureros, salvajes. Sí, entonces cuando llega este proceso de la encomienda, la corona no le queda más remedio que aceptarla. O sea, tiene que aceptarla porque no sabe qué está pasando del otro lado del mundo. Y a algunos les tocaron encomiendas de pueblos muy ricos. Algunos supieron hacer buenos negocios, se construyeron casas mejores. Es decir, ahí influyó mucho su empeño en el trabajo, pero también las encomiendas que les hubieran dado, si eran más redituables, porque esas encomiendas implicaban que los indígenas de ciertos pueblos tenían la obligación de darles servicios personales en su casa, trabajo, mano de obra para construcción y alimentos, gallinas, huevos, maíz, pastura para sus caballos, leña, ocote, toda una serie de servicios. Algunos de esos conquistadores tuvieron encomiendas más productivas y son los que empezaron a destacarse económicamente más rápido. Hay mucho dinero para la corona, hay muchas edificaciones majestuosas que todavía conservamos. Claro, también hay un montón de población que vive en la miseria, que vive en la esclavitud, pero bueno, la ciudad está brillante, ¿no? Ustedes se organizan, ustedes proponen sus normas, ustedes. Es el caso de poblaciones como Magdalena Michuca, ¿sí? Santa Anita, Iztacalco, algunas poblaciones que ya están absorbidas por la gran Ciudad de México, pero que eran pueblos de indios, pueblos, no barrios, pueblos.
Otro arquitecto que es extraordinario es Pedro de Arrieta. Pedro de Arrieta va a ser el Palacio de la Inquisición, que es una cosa, ¿qué tal? Bueno, no sé si te has fijado una cosa, por favor, cuando filmen este palacio, saquen esto, muchachos, porque es algo único. Este Pedro de Arrieta era tan genial que ustedes se fijan en las esquinas, de los ángulos del patio, no hay columna. Es un patio enorme. Entonces, bueno, todo el mundo estaba seguro que se iba a caer. El segundo piso no puede ser, no se puede sostener eso sin columnas en los ángulos. Pero él ya había sacado muy bien el cálculo, porque entonces repartía el peso y lo demás. Todo. Pero te voy a decir por qué hizo eso. No fue nada más un capricho. Como él decide, cuando le dan a construir este palacio en la esquina de Brasil, bueno, no se llamaba entonces Brasil, ¿verdad? Se llamaba Aduana Vieja, y la calle de, que es Belisario Domínguez, él dice, no, pero si lo hago, si le pongo la fachada hacia el lado de la calle de, que se llamaba entonces, de Aduana Vieja, pues nada más va a haber enfrente una fachada, un edificio. Y si lo pongo hacia el otro lado, hacia la calle Brasil, pues va a haber nada más la placita el atrio de la iglesia de Santo Domingo. Y no, la plaza no hay manera de verla. Ah, dijo, no, le voy a hacer la puerta achatada o achaflanada, así, no en ángulo, para que entonces la vista sea la plaza. Genial, ¿no? Genial. Por eso también le llamaban la casa chata. Pero resulta que, claro, que entonces ahí el problema era que adentro del patio sí quedaba de la forma normal, ¿no? Cuadrado. Pero entonces, cuando tú entrabas de la puerta, pues veías una columna, por la forma en que dijo, no. Entonces fue como se le ocurrió esta cosa de no poner columnas en los ángulos, es una cosa de veras genial. Una elegancia, no se parece, eso es lo más elegante que puede haber en el mundo. El arquitecto fue Pedro de Arrieta y encontró una solución para la esquina, que es la ochavada, ¿no? La casa chata que le llaman, tanto adentro como afuera, fue una solución innovadora en su época, ¿no? Sí, no hay edificios de esa época que tengan esta situación, que es la de hacer el corte a 45 grados. A 45 grados en la esquina. Todas las que son de esa época pues son normalmente terminan a 90 grados y esto fue innovador en su época. Lo que posteriormente ya en la arquitectura moderna se llamó pancupé, que se aplica en muchas colonias ya posteriores, fuera de la modernas. ciudad. Bueno, pues hay algunas cosas que lo hacen muy particular. Por ejemplo, la solución de las esquinas de este patio. El Arrieta no quiso hacer la fachada hacia el oriente porque estaba la barda del cementerio de Santo Domingo. No quiso hacer la fachada hacia el sur porque era una calle que no le permitía perspectiva al edificio. Entonces, la gran solución de Arrieta es hacer en pancupé, o sea, hacer ochavada, hacer en chaflán la portada, para que pudiera verse desde la plaza de Santo Domingo, que es una de las plazas más bellas de la Ciudad de México y de las más importantes, porque aquí estaba la aduana. Entonces, estaba la aduana, estaba el Santo Domingo, y entonces hacia esa plaza quiere dar la portada Arrieta, pero no se quiere encontrar con una columna abriendo la puerta. Y entonces inventa un procedimiento para duplicar el claro de los arcos y que el lugar donde correspondería la columna en el cruce de esos arcos simplemente le hace un adorno, un pinjante, que es un adorno, y entonces resuelve las cosas con una gran elegancia y con un gran ingenio, un gran talento arquitectónico.
fachada se va 7 metros abajo del piso actual. Entonces, y es un muro de más de una vara, prácticamente de 1 metro de ancho. Entonces, eso nos da idea de la cantidad de recursos que están invertidos en este edificio. Ciertamente la Inquisición era un órgano muy poderoso de la corona española, al que no le faltaron recursos. Bueno, el origen de la Santa Inquisición, una de las instituciones más cuestionadas en la historia de la Iglesia, es la persecución contra los cátaros o albigenses en el sur de Francia, por ahí de finales del siglo XII, Sí. ¿no? Es que se En la Edad funda Media. por bula papal de Lucio III. Y bueno, pasa a España, donde quienes van a comandar esa Santa Inquisición son precisamente los reyes católicos. No, estamos hablando de 1478, cuando se instituye en España. Quienes manejaban el Santo Oficio en todos los países donde estaba esta institución eran generalmente los frailes de órdenes mendicantes, en particular los dominicos, ¿no? Entonces no es raro que esté aquí, a un ladito del convento de Santo Domingo, ¿no? Que es de la orden dominica. ¿Y qué más? Pues ellos efectivamente, los dominicos, eran los que regulaban y controlaban el Santo Oficio, ¿no? O sea, dentro de todas las órdenes que había en Nueva España, al poco tiempo de instalada la colonia española, del virreinato, llega la institución del Santo Oficio. Podemos ver los escudos en las puertas y en las partes superiores del edificio, donde está el escudo del Santo Oficio. Y sí, los dominicos son los que efectivamente regulan, controlan y juzgan a la gente que es procesada por el Santo Oficio, ¿no? Aunque ellos no ejecutan, eso es algo que se nos suele se suele confundir uno. Quien ejecuta es el régimen civil, no el No era clero. eclesiástico, así es. Ellos son los que juzgan y dicen, mira, este es acusado de cierta herejía, pero quienes eran los indicados para ejecutar era el orden civil. Bueno, hay instituciones como esta, estamos en el Palacio, que fue la sede del Tribunal del Santo Oficio, de la Inquisición, desde el siglo XVI. El edificio, tal como lo vemos hoy, es un edificio del siglo XVIII, pero hubo edificios antecedentes desde el siglo XVI, desde la segunda mitad del siglo XVI. O sea, ya fue el tercero o la cuarta versión de este palacio, que fue la definitiva porque es la que estamos observando hoy en día. Pero lo mismo pasa con la iglesia de Santo Domingo, que está aquí justamente afuera, que también se construyó se tuvo que reconstruir y una tercera vez. Entonces, muchas veces se tenían que reconstruir porque se habían debilitado o se habían prácticamente caído por efecto de los problemas del subsuelo, muchos de ellos, los más de ellos, o porque, como en el caso del Palacio del Santo Oficio, que hoy es la antigua Escuela de Medicina, el palacio requería una imagen diferente, un edificio distinto, adecuado a cómo se concebía en ese momento, o sea, a la primera mitad del siglo XVIII, que se ejercerían las funciones de ese órgano importante de la corona española. Y entonces, pues el edificio tiene varias etapas y hay un edificio abajo de aquí se puede ver la ventana arqueológica y tiene además distintas secciones. Esto es el palacio, la parte más visible, más enseñable, pero tiene, por ejemplo, las cárceles de la Perpetua. Se conservan las cárceles de la Perpetua, donde, como su nombre lo indica, pues entraban los prisioneros y se quedaban ahí. Era para quedarse, perpetua, ¿eh? Entonces, el edificio, las casas de los inquisidores, que están aquí al norte de este patio, las cárceles de la Perpetua, un pequeño edificio que es el protomedicato, que estamos restaurando, que era un poco como, diríamos, la Secretaría de Salubridad de aquella época, porque regulaba el ejercicio de la medicina.
No cualquier gente podía dedicarse a la medicina y eso se regulaba en el protomedicato, en una parte del gran inmueble de este edificio. Entonces, pues desde el siglo XVI fue muy importante, fue creciendo, se fue modificando, se fue reconstruyendo, se hizo el edificio como lo vemos actualmente por mano de uno de los arquitectos, quizá el arquitecto más notable de principios del siglo XVIII, que fue Pedro de Arrieta. Incluso se le añade nuevamente el escudo de la Inquisición, ¿no? Muy característico. Esa cruz patriarcal, o que tiene 2 travesaños, que de hecho, bueno, el más largo representa la cruz normal de Cristo, y el travesaño chiquito donde iba la inscripción que mandó poner Pilatos, ¿no? La espada es por la justicia que se va a aplicar a los que quedan A los bajo, infieles. a los infieles, ¿no? A todos los infieles. Y la rama de olivo es para los que ya están reconciliados con la iglesia y con Dios, pues... Sí, que cabe mencionar que la única manera de reconciliarse con Dios, después de juzgarse con la Inquisición, pues es la muerte, ¿no? Es la purificación vía sentencia, ¿no? Ya cuando era juzgado y sentenciado, pues así era cuando se le volvía a aceptar en el reino de Dios. Pues eso, de hecho, estaban las cárceles de la Perpetua, así se le llamaban, Así es. donde se les aplicaba el tormento, ¿no? Entonces es medio complicado eso. Todos esos tormentos que hemos visto, inclusive hay museos dedicados a eso, a la tortura. Que aquí empezó el Museo de la Tortura, ¿no? Empezó, de hecho, pues aquí se les aplicaba. El edificio de junto era donde estaban las cárceles, donde les aplicaban el tormento, precisamente. Y el edificio de los evangelistas funcionaba como hospital cuando se les pasaba la mano, ¿no? Entonces, sí es algo, pues es una historia muy cruda, ¿no? Y la parte más escabrosa de la historia de la iglesia, ¿eh? Lo de la Santa Inquisición, que aquí termina, pues cuando termina el periodo colonial. Curiosamente, en España va a abolirse la Inquisición unos años después, en 1836. ¿No? Porque ya desde las leyes de las reformas de la Constitución de Cádiz, ahí es donde donde ya se abolía el Santo Oficio. Pero después se rechaza la Constitución de Cádiz y vuelve otra vez el Santo Oficio. Vuelve, pero pues bueno, ya en el siglo de las luces era inaplicable, ¿no? Sí, ya no eran tantos tormentos ni con tanto poder como en otros siglos. Pero la Inquisición se disuelve un poco antes de la independencia, primero en el 812 con la Constitución de Cádiz y después finalmente ya un poco antes de la independencia se suspende definitivamente en todas las posesiones españolas, deja de existir el dueño de la casa y entonces la casa va encontrando distintos usos para distintas partes. Esta casa fue un tiempo seminario conciliar, fue la casa del obispo, del arzobispo, se quiso adaptar para la Academia de San Carlos, la Academia de Bellas Artes, en fin, se le fueron buscando distintos usos y finalmente los médicos, que son pues un gremio muy fuerte, muy bien organizado y que subsistió a partir de la desaparición de la Real y Pontificia Universidad. Los médicos siguieron teniendo su escuela independiente y entonces los médicos, la Escuela de Medicina, compra el edificio y entonces este edificio es la Escuela de Medicina del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX, en que la escuela se traslada a la ciudad universitaria. Sí, el Palacio de la Inquisición, ¿no? O sea, con tanto poder, pues terminó siendo cuartel, caballerizas, vaya, de todo, ¿no? O el Templo de San Francisco, que hasta billar terminó siendo, ¿no? Una parte de él. Cuando fueron expropiados por la aplicación de las leyes de reforma, muchos terminaron en eso, ¿no? En muladares,
terminaron en vecindades, en bodegas, en caballerizas. El edificio, cuando deja de ser de la Inquisición, se le añade un piso más, ¿verdad, Rodrigo? Siglo XIX. Y se convierte en la Escuela de Medicina. La Nacional de Medicina, a mediados del siglo XIX, ¿no? Ujú. Posteriormente, ese piso se le va a retirar porque estaba causando estragos en la estructura del edificio. Entonces, por eso vamos a encontrar fotos antiguas, sobre todo del siglo XIX, principios del XX, donde está todavía un piso más, tiene un piso más el edificio. Y que hasta la década de los 60, que se retiró Sí. el tercer nivel. Ya con la UNAM y ya cuando se estaba trasladando el barrio universitario del centro, antes de CEU, aquí estaban todas las facultades. La universidad tiene una intensa actividad y juega un papel importante. Hay en la vieja ciudad, en el centro histórico de la ciudad, se escribe, se debate, también se conspira, también se inventa y reinventa todo. En la calle de Cuba estaban las preparatorias antes de irse a Ciudad Universitaria. Entonces estaba en el Colegio San Ildefonso, actualmente estaba la Prepa 1 y la Prepa 2, donde está Luis González Obregón, y las calles de Argentina estaba la Facultad de Ingeniería, de Jurisprudencia. Entonces imagínense ahí, luego del lado de Brasil estaba la Facultad de Enfermería, que sigue siendo antigua Escuela de Enfermería y antigua Escuela de Jurisprudencia. Cuando sale la universidad del centro histórico, ¿no? A mediados del siglo XX, cuando se inaugura Ciudad Universitaria y salen del centro la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Medicina, la Facultad de Derecho y se van a CEU, deja de haber esta vida estudiantil, esta vida de jóvenes que iban a las cantinas, que compraban en las misceláneas, que comían en las fondas. Y es cuando readaptan, ¿no?, el edificio Sí, en esas fechas. de hecho es para las Olimpiadas que se reconstruye esta plaza, que es la más barroca de todas las plazas de la ciudad, por los edificios que están alrededor, el convento, la Santa Inquisición o la aduana, ¿no? El portal de los evangelistas son los edificios que llegan de la época colonial, pues más completos al siglo XX. Entonces, cuando reconstruyen la plaza cerca de las Olimpiadas, pues se les da ese matiz para evocar sus épocas de esplendor, ¿no? El edificio sigue siendo, esta parte siempre sigue siendo primero propiedad de la Escuela de Medicina, luego de la Universidad Nacional, pero había otras partes que estaban destinadas a otros usos, porque era muy grande el predio. Entonces hubo una casa del siglo XIX de una familia pudiente, dando hacia lo que hoy es la calle de Venezuela, que luego se transformó en escuela y que ahora estamos adaptando para que se incorpore a los usos propios de la antigua Escuela de Medicina. Está el protomedicato, del que ya les hablé, que estuvo convertido en vecindades y talleres, en fin, muy deteriorado se empezó a intervenir. Otra parte estuvo destinado a baños públicos, y en fin, el edificio prestaba muchos servicios. Y la universidad poco a poco ha ido recuperando la posesión, la propiedad y el uso de la totalidad del edificio.
Tal vez con lo de inquilinos te refieres a quién llegó a estar preso, ¿no? Está ¿cómo se llamaba? Treviño, el judaizante, no me acuerdo el nombre. Creo que José. La mulata de Córdoba, creo que aquí fue la... De la apellido más famosa. Treviño, que él tenía su casa, él era un adinerado judío, tenía su casa en Cacahuatal de San Pablo, cerca del barrio de San Pablo, y fue uno de los autos de fe más famosos, porque él nunca confesó Nunca se confesó culpable. nunca se confesó culpable. De hecho, existe la tradición de que cuando lo estaban quemando, porque lo quemaron vivo, él decía, échenle más leña que mi dinero me cuesta, ¿no? Era un rico adinerado de origen judío, ¿no? Es uno de los casos que quemó la Inquisición. De hecho, cabe aquí anotar que el quemadero estaba frente al convento de San Diego, en el Alameda. El hemiciclo a Juárez, donde está el hemiciclo a Juárez, ahí era el quemadero. Y bueno, pues en el Palacio de la Inquisición pasaron, pues, tiene una cantidad de leyendas y de historias. Porque imagínate, fíjate que ese palacio, qué interesante. Porque yo creo que ese palacio pasó de ser el Palacio de la Muerte al Palacio de la Vida. Porque tú sabes, bueno, cuando fue la Inquisición pasaron cosas horribles ahí, ¿no? Ahí torturaban a la gente, estaban las cárceles de la Perpetua. Y bueno, ahí se dieron muchas leyendas, ¿no? Entre otras la de la mulata de Córdoba, ¿no? Esa mujer maravillosa, que ya la conocemos, que se escapó en un barco. Esa mujer estaba pues ahí. Y entonces un día pidió al carcelero que le trajeran, por favor, un lápiz, un giso, algo, un carbón para pintar. Y entonces pintó un navío en la pared. ¡Ay, qué bonito navío! Pero nada más resulta que se subió ahí la mulata y se fue con el navío. Fíjate qué bonita historia. Y también la del judío que pintó, de la Virgen que pintó Simón Pérez en una puerta, ¿no? Que después se dice que estaba en el altar del que se quemó en Catedral. Bueno, pero también fíjate, ahí ese palacio, cuando ya deja de ser la Inquisición, años después, lo compran los médicos y lo hacen la Escuela de Medicina. Entonces, donde habían matado y torturado gente, van a hacer donde van a, pues, ¿no? a formar a la gente que va a salvar vidas. Y bueno, pues ahí hay que recordar que ahí vivía Manuel Acuña, el gran poeta, ahí se suicidó. Él era estudiante de medicina y era un joven muy romántico y estaba perdidamente enamorado de Rosario, una muchacha muy guapa que era codiciadísima. Pero a él no le gustaba, oye, ni modo, pobre Rosario, porque luego le dieron a la pobre Rosario, pues no le gustaba Acuña, oye, ¿qué culpa tenía? Aunque era muy buen poeta. Entonces hizo ese famosísimo poema Nocturno a Rosario, que todos estudiamos en la secundaria. Y un día, pues muy desesperado, citó a un amigo y le dijo, pues venme a ver, por favor, mañana a tal hora. Y en ese entonces los estudiantes era como un internado también, vivían en la escuela. Y ahí en su cuartito se suicidó, como si el pobre Acuña. Cuando el amigo lo encontró ya difunto, fíjate nada más. Sí, ahí en ese palacio maravilloso tiene muchísimas historias. Sí, también otro caso interesante, porque también pinta en una puerta, aunque no sé si es precisamente en la Inquisición o en otra cárcel civil, es Simón Pérez, el artista. Él hace una pintura de la Virgen del Perdón, ¿no? En la puerta de madera. Esa imagen después se traslada a Catedral y es la imagen titular del altar del perdón hasta que se quema dicho altar en 1967. Desaparece esa imagen, ¿no? Pero sí es bien interesante que él, cuando estuvo preso, pintó esa imagen en la puerta de su celda y pues era de tanta calidad artística que se la llevaron posteriormente a Catedral. Él era de origen flamenco. Para empezar, sí. O sea, según la iglesia, sí. O sea, él era cura, ¿no? En el momento en que toma las armas, pues deja de ser cura y la iglesia tiene que juzgarlo, porque digamos que desertó, ¿no? Entonces, como desertor había, como a Hidalgo, como a Morelos, a todos los curas, creo que Matamoros también fue excomulgado, ¿no? Entonces sí pasó por un juicio, tanto aquí, en varios lugares que estuvo preso, ¿no? Sí, de hecho es uno de los casos más comentados porque dicen que fue muy humillante para su calidad de sacerdote, ¿no? El juicio de Morelos, ¿no? Pues que sí, en los inicios de la Guerra de Independencia era un personaje que les causó muchos dolores de cabeza, ¿no? Así es. Fue el que más. Ajá.
es una de las casas más visitadas por el turismo. La verdad es que es mágico, donde vayas es lleno de historia. Todas las figuras que tiene, cómo está hecho, cada detalle es muy bien trabajado. Aquí era todo el pueblo de los aztecas, aquí vivían y había muchas lágrimas. O sea, sin problemas, si lo pueden rayar, o sea, hasta esos grafitis como que lo hacen ver mejor, ¿no? Creo que eso sí es algo mexicano, llamarlo así. Aquí es la casa de don Juan Manuel, que era un conde que vivía aquí. Transportarme, cómo sería vivir en un palacio, ¿no? Por ejemplo. Hay pinturas muy elegantes ahí en este palacio. El centro histórico es una calle de gente trabajadora. Las nuevas generaciones sepan que el país fue muy grandioso y que tiende a ser cada día más. Y bueno, a México mismo ha sido llamada